Muy bien, jóvenes señoritas, buenos días. Vamos a empezar la clase. En este caso, continuando con el avance de materia de nuestro programa, entrando ya a lo que es el tema 7, prácticamente el último tema, que es un tema a lo que es la materia como un tema complementario donde en algunos puntos es muy probable de que les haga un, eh, una, una recordatoria nomás ya, y mientras que en algunos puntos, bueno, un pequeño adelanto de lo que van a ver al año. Antes, a ver, Héctor, ¿quería decir algo? Sí, licenciado, buenos días. Buenos En días. primer lugar, licenciado, quisiera solicitarle que revisemos el repaso que dimos la anterior semana, por favor, para que tengamos también así una retroalimentación en qué es lo que hemos podido equivocarnos, licenciado, por favor. Eso voy a tener que habilitarlo lo que es los resultados porque no podemos perder, tenemos prácticamente 2 clases nomás ya que avanzar y este tema ya se nos viene, entonces no podemos dejarlo pendiente también. Pero sin embargo, de acuerdo a los resultados, está ahí. Y ahora alguien me diga que estaba difícil, ¿no? Porque hay notas de 22, 24 inclusive. Entonces, no sé a qué se refiere revisar, o sea, que no está de acuerdo con las respuestas que se ha puesto o qué. Bueno, en realidad, licenciado, la retroalimentación es, en realidad, si nos hemos equivocado, una corrección, ¿no? Esta respuesta debería ser esta, ¿no? O sea, a eso me refiero, licenciado. Ya la retroalimentación la he de habilitar para que ustedes puedan ver lo que correctamente tenía que ser. Ahora, Ah, otra cosa perfecto. que una gran mayoría parece que por la apuranza se han salido rápido. Entonces, y les dije bien claro, tal cual como está en el clasificador, los puntos parece que se han olvidado de registrar y por eso les ha ignorado el sistema. Entonces, eso sería con respecto a lo que es eh, en lo que es al respecto del repaso. No sé, ¿alguien también levantó la mano? Está bien, gracias. ¿Alguien Licen, también buenos parece que levantó la días. mano? Licen, respecto a la práctica, había algunas cosas que no estaban tan claras. No sé si para el examen va a entrar lo mismo. No sé si puede ser más específico. Sí, está los mismos, o sea, los mismos temas va a entrar. Entonces, no sé a qué se refieren cuando dicen, claro, porque se importa que esta otra cosa, o se exporta esto, entonces lo único que tienen que hacer ustedes es repasar un poco porque, y ubicarse un poco en el clasificador, ¿no? Porque muchos parece que se han confundido porque siempre va en forma de ascenso, les habíamos dicho, ¿no es cierto? Empieza de lo que es la parte tal cual de su estado natural. Después de ahí se va transformando y también va subiendo lo que es, eh, en este caso, el orden de la clasificador. Entonces, a partir de ahí, muchos parece que lo han tomado como en estado natural nomás, entonces ahí se han equivocado. Estoy viendo algunos, bueno, al empezar han visto, por decir una cosa, un ejemplo, que está hecho de hierro, por decir que lo han puesto ahí, pero que más después todavía era la manufactura. Entonces, a eso, y reitero, los mismos temas va a volver a entrar, porque esos son los que tienen que entrar en el tercer parcial. Bueno, Licen, por ejemplo, yo personalmente me confundí en eso de la mantequilla que decía pa untar, ¿verdad? Pero en Sí, el clasificador arancelario ponía mantequilla y entre paréntesis manteca. Y claro, ahí uno es una cosa, decía para untar, que dice así en el clasificador. Si baja un poco más abajo, ahí está. Entonces sí, hay que... yo puse eso, pero creo que me lo ha tomado mal, pero ya con la revisión que va a habilitar, cualquier Ujú. duda le podemos preguntar, ¿no? Dicen. Sí, sí, entonces, pero lo que está faltando aquí es que se familiaricen más con el clasificador, revisen más el clasificador porque ahí están los detalles. Entonces, eso en su momento habíamos indicado siempre. Entonces, a partir de ahí, si van buscando ahora, por ejemplo, con seguridad van a ir encontrando el verdadero. Y lo que se está sacando, por ejemplo, el examen es copiar del clasificador, no es otra cosa. Bueno, Liz, está bien.
Muy Gracias. bien, entonces entramos a lo que es el tema, decíamos, tema 7, arancel aduanero. Dentro de este tema, ¿qué vamos a ir viendo? Primero vamos a ir definiendo lo que es en forma básica el arancel aduanero y el arancel de importación, su aplicación y su importancia en el comercio internacional, aunque esto en la administración de aduanas han debido ver ya, pero este es algo relacionado con lo que es el clasificador arancelario. Sus efectos de los aranceles aduaneros en un estado, luego los niveles de gravamen, tributos aduaneros a la importación, aranceles, impuestos y servicios para la importación aplicados en Bolivia, procedimientos a seguir para una importación. Luego vamos a ver en el punto 5 preferencias arancelarias, las prohibiciones y finalmente lo que es el cálculo del arancel aduanero. Muy bien, entramos a lo que es de la definición básica de lo que es en este caso los aranceles aduaneros. Y decimos que los aranceles aduaneros no es otra cosa que una especie de instrumento básico que sirve para regular las operaciones realizadas en el comercio internacional entre dos espacios económicos diferentes. ¿Qué significa eso? Que es un instrumento básico que va regulando lo que son las operaciones que se realizan entre dos países. A eso se refiere cuando decimos entre dos espacios económicos diferentes. Además de representar un elemento recaudatorio para los países importadores, el arancel común es un tipo de cobro realizado con el objetivo de ¿qué? De normalizar la política comercial de una zona económica. ¿Qué significa esto? Además de representar como una especie de recaudación para un determinado estado, para un determinado país, también el objetivo va a ser el de normalizar lo que es la política comercial de una zona económica. Entonces, a partir de ahí, ¿quiénes pagan más, quiénes pagan menos, cómo se va a ir cobrando? Porque los gravámenes arancelarios no es como los impuestos tributarios que son porcentajes definidos, sino que aquí, de acuerdo a lo que es la mercadería, va variando. Que eso también en la parte práctica, cuando estemos viendo, vamos a ir viendo en el clasificador. Un arancel es un impuesto que se aplica solo a los bienes que son importados o exportados, pero sin embargo podemos decir más a lo que son los importados y lo va a ir afectando en este caso más a lo que son los importadores que exportadores, que por su lado también los exportadores tienen que ir preocupándose porque a la larga va a ir en este caso afectando a los precios o a los costos de su producto. A partir de ahí decimos entonces el arancel de importación es un tributo que se impone sobre un bien cuando cruza la frontera de un país. Entonces, necesariamente para que el arancel de importación aduanera que se vaya se vaya a aplicar en este caso, necesariamente tiene que ir cruzando siempre la frontera de un país a otro país, y eso sabemos, ¿no es cierto? El más común es el de las importaciones que el de las exportaciones. El de las importaciones porque ahí está que posteriormente vamos a ir viendo y por qué, cuáles son los motivos para que se dé mayor, en este caso, importancia a lo que son las importaciones. Este consiste en poner, en este caso, consiste en poner un impuesto a un bien vendido dentro del país por alguien desde el exterior de la frontera. Entonces, a partir de ahí, cuando hablamos de lo que es el arancel de importación, estamos hablando de todo lo que se va a ir erogando como gastos al pasar una determinada frontera. Y a eso vamos a llamar lo que es el arancel aduanero. Y cuando estemos viendo lo que es la parte que concierne a la parte de los cálculos, ahí lo vamos a ir definiendo mucho más claro. Muy bien, dentro de esto vemos lo que es su aplicación y su importancia en el comercio internacional. A pesar de ser el importador quien habitualmente soporta el coste de los aranceles, entonces también podemos mencionar de que es de vital importancia para los exportadores conocer cuáles estarán sometidos sus productos o a qué cosas va a estar sometidos sus productos. Entonces, a partir de ahí decimos que es importante para el importador. ¿Por qué? Porque tiene que saber dominar, tiene que conocer, en este caso, cuánto va a costar desde el país de origen hasta la llegada y al vendedor final en llegar esa mercadería.
A partir de ahí también es de vital importancia para los exportadores, porque ellos también tienen que conocer cuando llega su producto al país destino, en este caso, cuánto va a llegar a costar. Muchas veces dicen, ¿no?, de que su producto en el país de origen llega a costar a un 25% con relación al total del costo que tiene en el otro país, que sería el país destino. Entonces, a partir de ahí, también los exportadores se tienen que nomás preocupar por todo lo que es el manejo aduanero, las reglas, lo que es, o en este caso, los tributos que se van a ir cubriendo, a partir de ahí para que no vaya a elevar mucho lo que es, en este caso, el costo de su producto, puesto que va a ir afectando de forma directa a la operación comercial. Entonces, a partir de ahí podemos decir, el arancel tiene principalmente dos finalidades. ¿Y cuáles son esas finalidades? Una finalidad de protectora y otra finalidad de recaudadora. Cuando hablamos de finalidad protectora, decimos que principalmente lo que pretende, en este caso, el arancel aduanero es que va a pretender proteger a los bienes producidos en un determinado país. Se parte de ese principio que cuando los aranceles son altos, entonces, ¿qué se va a hacer? No se va a importar mucho productos de otro lado, sino más bien se va a dar prioridad a los productos nacionales, que son afectados por lo que es la importación de determinados productos similares. Es decir, proteger los productos nacionales de la competencia extranjera que en la actualidad viene con costos mucho más bajos, que produce bienes a precios muy inferiores. Entonces, con la obligación de pagar el arancel, se pretende encarecer, en este caso, que sus costos sean mucho más altos y a partir de ahí, entonces, que los productos importados tengan también o tengan ese costo mucho más mayor valor a lo que es el producto nacional. Pero frente a eso, ¿qué es lo que se presenta en nuestro país en especial? Como el control no es tan rígido, entonces lo que hace la competencia así de fácil es el famoso contrabando, que es otro, como un monstruo frente a lo que es, en este caso, lo que es más o menos parecido a la corrupción, porque la corrupción mismo también está introducido dentro de lo que es el contrabando. Entonces, esta finalidad protectora, decimos o se dice de que esta finalidad no se cumple tal cual como está establecido en la normativa. ¿Por qué? Porque por ahí va saliendo lo que es el famoso contrabando. Y el contrabando sabemos muy bien de que sin pagar todo lo que es el arancel aduanero entra, entonces con seguridad va a costar mucho más barato que el producto nacional inclusive. Y el producto nacional tiene un costo un poco elevado. ¿Por qué? Porque ya por razones que nosotros ya conocemos del proceso de producción, en este caso de lo que es el costo de materia prima y demás cosas. Entonces, así conceptualizamos lo que es la finalidad protectora. Su finalidad de los aranceles aduaneros es principalmente el de proteger los bienes producidos en un determinado país, que son afectados por lo que es la importación de determinados productos similares, pero con precios mucho más bajos o con costos mucho más bajos. Y a partir de ahí, entonces, su finalidad es esto, pero lamentablemente frente a eso, lo que es, en este caso, el contrabando, es también una competencia desleal que a los productos nacionales lo va bajando. Y la otra finalidad es la finalidad recaudadora, que el cobro de aranceles supone un aumento de los ingresos del Estado. Entonces, ¿esto qué significa? De que se dice también dentro de lo que son la recaudación del Tesoro General de la Nación, que un porcentaje muy importante dentro de lo que es las recaudaciones es la recaudación por concepto de aduanas. Entonces, a partir de ahí también es otra de las finalidades, la finalidad recaudatoria, que el cobro de los aranceles supone un aumento en lo que son los ingresos del Estado. Entonces, así, de esa forma, vemos esas dos finalidades con respecto a su aplicación de lo que es el comercio, o sea, la aplicación en el comercio internacional de lo que es el arancel aduanero.
a partir de ahí, entonces, podemos decir que dentro de lo que es la finalidad recaudatoria, hablamos también de que a partir de ahí se va a ir presentando o tienen 4 tipos básicos de lo que son los aranceles. El derecho ad valorem, el derecho específico, el derecho compuesto o mixto y el arancel cero. Cuando hablamos de derecho ad valorem, es cuando se refiere, por ejemplo, en términos porcentuales, el valor de la mercadería o en base a se va a ir calculando al valor de la mercadería en un porcentaje, por ejemplo, de un 5% del valor. Cuando hablamos de lo que es el gravamen arancelario, va desde 0 hasta un 50%, dependiendo de los productos que se va a ir importando. Y eso vamos a ir viendo en lo que es en la parte de lo que es el gravamen arancelario. Luego, lo que es el derecho específico, que por otro lado se suele considerar con respecto a lo que es el peso o volumen de lo que es la importación de estos productos. Por ejemplo, por decir que diga $2 por kilo, o $1 por litro, o $10 por rollo. En fin, así, o sea, en forma específica va designando de cómo se va a ir manejando lo que es el gravamen arancelario. Y cuando hablamos de ad valorem, entonces estamos hablando de, en términos porcentuales, a este tipo de mercancía se lo graba tanto por ciento, a este otro tanto por ciento, a este otro tanto por ciento. Y frente a esto hay un tercero que sería el compuesto o mixto, que es una mezcla entre los anteriores. Entonces, que fija un mínimo o un máximo y fuera de eso también va fijando o va mezclando los dos anteriores. Por ejemplo, 5% como mínimo y $5 por kilo, por decir. O podría decir, bueno, como máximo 50% de este producto, y si tomamos en cuenta, por decir, se va a pagar $20 por tonelada, o tal vez un poco más. Así, en ese sentido, se va a ir manejando lo que es compuesto o mixto. Y el cuarto sería el arancel cero, que no se paga ningún, o no está grabado ningún arancel aduanero. Esto se va a ir aplicando cuando existe, en este caso, o donde existe un acuerdo de reducción o eliminación de aranceles para la circulación de bienes entre 2 o más países. Para eso, desde luego, tiene que haber los tratados de libre comercio. Entonces, el arancel cero se aplicará cuando exista un convenio o un tratado entre 2 o más países que estos van a tener ciertos tratos. Puede ser un acuerdo de reducción o eliminación total de lo que son los aranceles aduaneros. Entonces, a partir de ahí, y recordamos, seguramente alguna vez tal vez han escuchado, antes de lo que entre el actual gobierno, hace unos 15, 16, 14, 15 años atrás, había también un convenio con Estados Unidos, la famosa ATPDA, donde manejaban con muchos de los productos con un arancel reducido o finalmente con arancel cero. Y a partir de ahí, muchos de esos también de la ciudad del Alto, por ejemplo, les comento, de que hubieron medianas y pequeñas empresas que en esa época crecieron hasta empresas grandes. Los que producían, los que son artesanías y también los que producían prendas de vestir. Eran liberados muchos de lo que es el arancel aduanero y por tanto cualquier cantidad de mercadería iba y frente a eso, bueno, pues hizo nomás de que vaya subiendo, pero el problema que posteriormente allá, como se liberaba, el costo también era barato, que lo hacía, o sea, una forma de ayuda a lo que era a los países del tercer mundo. Pero lamentablemente el actual gobierno entró, bueno, por factores políticos y sociales, bueno, hicieron nomás de que se rompa lo que es el manejo del imperio y a partir de ahí, bueno, se cesaron nomás esto, dijeron de que un principio que Venezuela igual iba a cubrir, pero lamentablemente Venezuela no llegó a cubrir ni el 10% de la mercadería que salía en un principio. Y posteriormente cuando vino la crisis, bueno, esto
desapareció totalmente. Y por eso muchos de los empresas ya grandes o medianas que estaban en el Alto funcionando han tenido que huir con dirección a Chile, la mayoría con dirección a Perú. Entonces, así se maneja estos 4 tipos básicos de lo que son los aranceles. El derecho ad valorem, el derecho específico, el derecho compuesto o mixto y el arancel cero. Y para saber qué tipo de arancel se pagará por los productos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que conocer nomás lo que es la partida arancelaria de los mismos y a partir de la clasificación arancelaria de una mercancía, para que en este caso decimos que será fundamental dentro de lo que es el comercio internacional, porque a partir de ahí se va a ir, en este caso, designando. Y cuando estemos utilizando lo que sea en la parte práctica el clasificador arancelario, una columna de esos está destinado a lo que es el gravamen arancelario, donde está estructurado en base a qué? En base a los productos. El gravamen arancelario va a ser siempre bajo para aquellos productos que no se produce en nuestro país. Y va a ser un arancel alto para aquellos productos que se producen en nuestro país. Un ejemplo de ellos, los calzados. Entonces los calzados siempre lo hacen la competencia, por tanto el gravamen arancelario es el 40%. Entonces a partir de ahí va a ser siempre alto. El 40%, al igual que las movilidades. En este caso, ahora ustedes muchos se preguntarán, pero las movilidades no se construyen en nuestro país, pero ya son mercaderías también algo especiales, entonces por eso también su gravamen arancelario es alto. Entonces, así de esa forma hemos visto lo que son los tipos básicos de lo que son los aranceles. Muy bien. Entramos a lo que es sus efectos que va presentándose dentro de los aranceles aduanarios en un estado. Uno va a ser, el efecto fiscal supone un aumento para el estado en la recaudación y en los productos con demandas inelásticas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de aranceles aduaneros, entonces va a ser siempre un efecto muy positivo para lo que es el estado. ¿Por qué? Porque va a ir aumentando lo que es la recaudación. Sobre todo en aquellos productos que vienen a hacer competencia, entonces van a, en este caso, van a enfrentar lo que es dentro de la competencia frente a esa demanda que se va a ir presentando. Entonces, hablamos de lo que son los productos, sobre todo los indispensables. A partir de ahí, pero una vez más reitero, para que este efecto sea total, por ejemplo, o se vaya la recaudación en forma total, lamentablemente, reitero una vez más, aquí lo que prevalece es el que va dominando o va manejando es el contrabando, lamentablemente, ¿no? Entonces, muchas veces ahí está también metido lo que es la corrupción. Muchas veces sabiendo los funcionarios, conociendo los funcionarios quienes están en lo que es el cobro, el manejo, por un lado, y por otro lado lo que es el resguardo correspondiente, bueno, pues por debajo ya sabemos nosotros haciendo más caro, como dicen, ¿no es cierto? Entonces va entrando lo que es el contrabando y a partir de ahí viene lo que es la disminución de la recaudación, en este caso del Estado. Otro efecto, un aumento del precio de los productos objeto de arancel en el mercado nacional. ¿Qué significa eso? Que de allá parte, por decir, con un valor de, hablando de bolivianos, 50 bolivianos y aquí llega a costar 150. O sea que un efecto negativo en este caso va a ser para lo que es el consumidor. ¿Por qué? Porque van a ir cargando. Pero por otro lado va a ser un efecto positivo para el productor de nuestro país, que ese mismo producto, si viene de afuera y lo hace competencia y a veces con precio bajo, con seguridad, entonces en este caso el precio o el producto nacional va a tener un costo alto. Entonces va a ser ese efecto tanto para el consumidor como para el productor local frente a esa competencia que viene de afuera. Además de impulsar al país a utilizar recursos, sacrificando lo que es la producción de bienes donde existen ventajas comparativas.
A partir de ahí, muchos de nosotros, si hablamos, ustedes me dirán, o muchos no van a estar de acuerdo y dicen, no, pero los que vienen de afuera son pues mucho más finos, evidentemente. Pero cuando se habla en algunos países, por ejemplo, de producto nacional, bueno, no importa, no lo dejan entrar, cero importación en ese caso, bueno, pues a la fuerza se va utilizando lo que es el producto nacional. Y muchos con seguridad ustedes van a decir, bueno, el producto nacional, pero es lo peor. Entonces ahí lo que está primando también es los costos, ¿no? Que a partir de ahí entonces se va a ir, o la competencia hace de que el contrabando lo vaya, si vale el término, sacudiéndolo a lo que es el producto nacional. Un tercero sería disminución de importaciones y del consumo de los artículos sometidos a aranceles aduaneros y mejora de la posición de la balanza comercial. ¿Qué significa esto? De que en este caso, para que la balanza comercial vaya manejándose de buena forma, entonces los artículos que vienen de afuera, los importados, entonces sea nomás sometido con ese arancel aduanero para que vaya o haya por lo menos ese equilibrio del precio entre lo que viene de afuera y el que es el producto nacional. A partir de ahí, inclusive este último, no sé si se han enterado ya, inclusive para el proceso de descargo va a tener un poco más valor, no va a ser el 13% no más, sino un poco más. Si mal no recuerdo, 14.5% va a ser si se trata de facturas de productos nacionales. Entonces, para el descargo mismo, se está haciendo ciertos incentivos, si vale el término, para dar mayor posicionamiento a lo que es el producto nacional. Y finalmente el otro efecto sería al imponer el pago de aranceles, generalmente se produce un aumento de la producción nacional de determinados bienes y sirven como protección para las empresas del país. ¿Qué significa eso? Cuando en las anteriores gestiones, antes de la pandemia, no sé si ustedes han podido notar, cuando había un control estricto en las aduanas, no entraba contrabando y automáticamente fue subiendo los precios, en este caso, de los productos importados. Y para eso también, ahí aparece lo que es el agio y la especulación, que eso lamentablemente también al consumidor final va a ir, en este caso, afectando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque con el contrabando venía y el mismo vendedor dice, ahora ya no se está dejando el contrabando, por eso ahora cuesta caro y por tanto cuesta tanto. Entonces, ¿a quién lo están afectando en este caso? A lo que es, en este caso, al mismo consumidor final. Entonces, ahí se corre el riesgo, por ejemplo, la harina, dicen las empresas panificadoras, bueno, el argentino es mucho mejor que lo que venden en EMAPA, pero cuando va subiendo hay control, ya no hay, si vale el término, ese contrabando, por tanto, sube de precio y se corre el riesgo de que vaya a afectar, en este caso, a nuestro pan de batalla, que es lamentablemente el alimento de un 100%, por no decir el 100% de todo lo que es nuestro Estado plurinacional, ¿no? Entonces, así cuando hablamos de este efecto, al imponer el pago de aranceles, generalmente se produce un aumento en la producción nacional de determinados bienes y sirven como protección para las empresas del país. Pero frente a eso, también es la calidad, como dicen, ¿no es cierto? No sé hasta dónde será cierto que la harina argentina siempre es mucho mejor que la harina nacional o lo que vende EMAPA. Entonces, todo eso puede ser que sea cierto, o también una estrategia que utilizan en este caso ya los vendedores minoristas ya. Entonces, así, de esa forma, vemos lo que son sus efectos de los aranceles aduaneros en un estado. Entonces, así, de esa forma, hemos podido ver, no sé si tienen alguna pregunta, porque vamos a quedar aquí porque la próxima clase vamos a entrar a lo que son los niveles de gravamen y los tributos aduaneros que se van aplicando, que tal vez ya han visto, pero como una recordatoria va a ser eso para luego entrar ya a lo que es el cálculo correspondiente. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien, en vista de que no hay ninguna pregunta, lo que quiero aprovechar el tiempito todavía que tenemos es